nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer desde el capítulo 1 y vamos a ver desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Filipenses capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 9. Cuando ustedes lo hayan encontrado, por favor dicen amén con su mano en alto. Déjenme ver su mano si ya lo encontraron. Amén. Recuerden, si hay alguien cerca de ustedes que no trajo Biblia, por favor comparta con ellos la lectura el día de hoy. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Señor, te doy gracias por tu palabra y ruego en el nombre de Jesús que tú hables a nuestros corazones. Ruego que la palabra tuya corra y sea glorificada en Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuando con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los creyentes en la ciudad de Filipos, hoy nos corresponde analizar los versículos 3 al 11 del capítulo 1. Si ustedes recuerdan bien lo que hemos hecho hasta el día de hoy, es que empezamos por estudiar la carta a los filipenses con base en un eje temático. El eje temático era en ese momento el gozo. Y así estudiamos los 4 capítulos de Filipenses. Pero hace 15 días les propuse estudiar esta carta ya no a partir de ejes temáticos, sino a partir de las divisiones, en cierta forma de las divisiones naturales del texto o de párrafos. En realidad, el versículo 3, del versículo 3 al versículo 11 del capítulo 1 de Filipenses, si usted lo analiza, es un párrafo. Y las Sagradas Escrituras las podemos estudiar así, tomando en cuenta los párrafos que expresan una idea concreta o idea completa. Como tenemos hoy acceso a algunas herramientas en los computadores, podemos, por ejemplo, bajar todo un texto, todo un libro de la Biblia, y podemos quitarle los versículos, los capítulos, los títulos, y dejarlos como un documento completo. Y luego que hacemos eso, podemos leerlo y hacer nosotros nuestra propia separación de temas por párrafos. Entonces, el versículo 3 al 11 tiene que ver con algo que normalmente el apóstol Pablo hace en sus cartas, y es una acción de gracias a Dios
por la vida de los creyentes a los cuales les está escribiendo. Y después de expresar esta acción de gracias, el apóstol expresa unas peticiones de oración a favor de ellos. Si usted vuelve a leer estos versículos, usted va a encontrar que ese es el contenido de este párrafo: una acción de gracias y unas peticiones de oración. Ahora, en medio de eso, encontramos que el apóstol Pablo expresa la seguridad que él experimenta de que la obra que Dios empezó en la vida de los creyentes en la ciudad de Filipos es una obra que Dios la culminará. Él dice, estando persuadido de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Alabado el nombre de Dios. Es decir, Dios llevará hasta el final esta obra. Si usted está tomando notas, ese es el título de mi mensaje hoy: hasta el final. Dígale al que está al lado suyo: Dios empezó y Dios terminará. Lo que Dios comenzó, dile, lo que Dios comenzó, Dios lo llevará hasta el final. Bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. Cuando leemos esto, esto se convierte en una voz de aliento para nuestra vida, en una voz de ánimo para nosotros. Pues el mismo Dios que empezó y terminó la obra en la vida de los creyentes en la ciudad de Filipos es el Dios que está haciendo su obra en nosotros. Dios no deja nada sin terminar. Dios no deja nada por la mitad. Lo que Dios comenzó, Dios lo termina. Bendito el nombre del Señor. A Dios sea toda la gloria. Aleluya. Alguien debe aplaudir a Dios. Ahora bien, nosotros podemos analizar, examinar estos versículos y vamos a encontrar en primer lugar que el apóstol Pablo expresa una acción de gracias por la conversión de los creyentes en la ciudad de Filipos. Versículos 3 al 5 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo le dice a Dios: yo te doy gracias. Y yo te doy gracias por los creyentes en la ciudad de Filipos. Pero él dice específicamente por qué agradece. Dice: doy gracias por la comunión en el Evangelio que estos creyentes han tenido desde el primer día que creyeron hasta el presente. ¿Qué quiso decir Pablo con comunión en el Evangelio? Hay algunas versiones de la Biblia que nos pueden ayudar a entender esa frase. La Biblia al día traduce, porque habéis participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La versión Torres Amat traduce: al ver la parte que tomáis en el Evangelio de Cristo desde el primer día hasta el presente. Y la Biblia Corona de Jerusalén dice: a causa de la colaboración que habéis prestado a la predicación de la buena noticia desde el primer día hasta hoy. De manera que cuando pensamos en esas traducciones, tenemos que concluir que cuando el apóstol dice la comunión en el Evangelio,
está diciendo, en primer lugar, que ellos habían participado de los beneficios que el mensaje del evangelio trae a la vida de la persona. Les está diciendo, ustedes, desde que creyeron, han participado del perdón de los pecados. Han participado del gozo que produce el ser salvo. Han participado de la paz que tienen con Dios, o de haber sido reconciliados con Dios. Han participado de la vida eterna. Bendito el nombre de Dios. Todo el que ha creído el mensaje del evangelio, de que Jesús murió por nosotros, de que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, todo el que ha aceptado a Jesucristo como Salvador, tiene vida eterna. Aleluya. Sus pecados han sido perdonados. Aleluya. Ha sido justificado por la gracia de Dios y tiene paz con Dios. ¿Cuántos dicen, Padre, gracias por eso? Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu obra en mi vida. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús yo tengo la vida eterna. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. La Biblia dice que hemos sido justificados pues por la fe en Cristo Jesús, y que justificados por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña que el gozo y el regocijo de Dios es una realidad en nuestra vida mediante el perdón de nuestros pecados. Somos realmente ricos espiritualmente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Usted y yo, que hemos creído en Jesús, hemos participado de las bendiciones del evangelio. Tú eres bendito. No me lo creyeron. Lo voy a decir más fuerte. Tú eres bendito por la gracia del Dios del cielo. Aleluya. Dios te bendijo. A Dios sea toda la gloria. No solo esto, pero dice la comunión, es una expresión griega, todos creo que conocen mucho, koinonía, es en griego comunión. Y de acuerdo con el contexto, esta hace referencia a la comunión que es manifestada en los hechos, es decir, los efectos prácticos de la comunión con Dios, producidos por el Espíritu Santo en la vida de nosotros, que se traduce en un servicio conjunto, en un servicio en común. Ustedes y yo, Pablo está diciendo, ustedes han participado conmigo en el servicio de extender el mensaje del evangelio. Es la segunda connotación. Yo me estoy explicando. ¿Qué significa comunión en el evangelio? Participar de los beneficios del evangelio. ¿Qué significa comunión en el evangelio? Que hemos participado en el servicio de extender el mensaje del evangelio. Porque ellos, desde que creyeron, desde el primer día hasta cuando Pablo les escribe, ellos habían participado efectivamente, comprometidos en la predicación del evangelio. Es decir, habían ayudado al apóstol Pablo a predicar el evangelio, a extender el reino de Dios, aportando sus dones, aportando sus talentos, aportando su acción, su compromiso. Y usted tiene que saber que una persona que ha conocido a Jesús, que usted quiere saber si en verdad ha nacido de nuevo, uno de los indicadores que alguien ha nacido de nuevo es que le preocupa para que otros conozcan a Jesús. Tiene una carga por eso. Siente la necesidad
de predicarle a los demás. Dice: yo no me quiero ir solo para el cielo, yo quiero llevar a muchos al cielo conmigo. Bendito Dios. Aplaude al Señor de gloria. Aplaude fuerte al Señor. ¿Usted quiere saber que alguien ha nacido de nuevo? Mire, si tiene gozo, porque el gozo es la experiencia del que ha nacido de nuevo, de la salvación. Y dos, mire si se preocupa por predicar el evangelio. Me perdonan porque voy a ser rudo con esto. Y de pronto voy a sonar tosco, no puedo decirlo de otra manera. Yo dudo mucho de la experiencia espiritual de alguien que no se carga porque Cristo sea conocido por otros. Que puede pasar viendo a personas que están yendo al infierno y no se preocupa por hablarle de Cristo. La experiencia espiritual de esa persona tiene que examinarla, tiene que revisarla. Escuchen, hay unas congregaciones, hay unas organizaciones eclesiásticas que cuando van a recibir a alguien como miembro de su congregación, lo hacen pasar por un proceso un poco más largo que el que usamos la mayoría de congregaciones como las nuestras. Es decir, nosotros, para que alguien pase a ser miembro de la congregación, basta con que se bautice. Si es una persona bautizada, apenas se bautiza, automáticamente llega a ser miembro de la congregación. Eso ocurre en el Camino y en muchas congregaciones de carácter carismático pentecostal. Pero hay otras organizaciones cristianas más históricas que la persona se bautiza y necesita tener una entrevista con el pastor para poder ser admitido como miembro. La persona necesita expresar su deseo de que lo admitan como miembro. Y entonces tiene que entrevistarse con el pastor. Yo no me imagino haciendo eso, la vida no me alcanza. Recibiéndolo a todos ustedes para ver si puedo recibirlos con. Aparte de eso, tiene que ir a la reunión de ancianos, presbiterio. No es que los presbiterianos lo hacen, pero le llaman presbiterio, cuerpo de ancianos, junta ministerial. Entonces la persona dice: yo quiero ser miembro de esta iglesia. Y el presbiterio, los ancianos, la junta lo entrevista en una reunión. Los evalúan. Eso debe ser muy incómodo, porque la persona debe sentir: bueno, aquí todos tienen sus ojos puestos sobre mí, me están buscando algo malo y fallas para decir que no o que sí. Una joven en una congregación así aspiraba a hacerse miembro, estaba recién convertida, pasó por la entrevista con el pastor y luego llegó a esa reunión con el presbiterio, cuerpo de ancianos, y le preguntaron: bueno, ¿desde cuándo conociste a Jesús? Ella dijo: hace 7 meses. Y le dijeron: ¿y ya te bautizaste? Sí, al mes de convertida me bauticé, porque es que si usted se convirtió se tiene que bautizar. Uno no anda con un muerto 3 años cargándolo. Al muerto hay que sepultarlo, y en el bautismo es que sepulta al muerto. Hay gente que tiene al muerto hace 20 años cargando. Tiene que sepultar eso ya, bautícese. Ella dijo: no, el mes yo me bauticé. Y luego dicen: pero ¿cómo fue tu experiencia? Ella dijo: bueno, yo fui convencida de pecado. El Espíritu Santo tocó mi vida. Yo sentí convicción de que era pecadora. Me arrepentí y le entregué mi vida a Jesús. Y le dijeron otro de los ancianos: ¿y eres tú la única convertida en tu casa? Y entonces ella empezó a decir: sí, hasta ahora soy yo. Pero desde que yo creí, desde que yo le di mi vida al Señor, yo estoy orando todos los días, porque yo sé que ellos van a conocer a Jesús. Y mientras ella está diciendo eso, ella empieza a llorar y a decir: yo estoy pidiéndole a Dios que los toque, que se revele a su vida. Yo no quiero que ellos vayan al infierno. Yo creo que Jesús murió por ellos y sé que Dios los va a traer. Y está orando y ella está llorando. Y en ese momento el pastor se levantó y dijo: esta joven nació de nuevo.
Y los ancianos dijeron, pero todavía falta el resto de la entrevista. Digo, no, nadie que llore así por un pecador no ha nacido de nuevo. Ella debe ser miembro de esta iglesia. Una evidencia de que has nacido de nuevo es que vas a experimentar una carga para que el evangelio sea extendido. Vas a querer participar en la predicación de este mensaje. Ellos tomaron parte en la predicación del evangelio, parte activa. Se comprometieron. Y Pablo está diciendo, Dios, yo te doy gracias porque ellos están comprometidos en la predicación del evangelio. No solo eso, ellos tomaron parte en los padecimientos, en los sufrimientos y en las luchas que el apóstol Pablo había sufrido o experimentado por el evangelio. Cuando Pablo dice, ustedes han participado conmigo en esta gracia, está hablando no solo de la gracia de Dios, pero está hablando de la gracia de sufrir por causa del Señor. Y a eso también se refiere la comunión en el evangelio. Versículo 29, capítulo 1. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo está diciendo, ustedes han sufrido por causa de este evangelio. Estamos juntos, pertenecemos al mismo grupo. Nuestro linaje no es el linaje de reyes, nuestro linaje es el linaje de mártires que derramaron su sangre por causa del Señor Jesucristo. Alabado el nombre de Dios. Pertenecemos a algo más grande que nosotros. Pertenecemos a una estirpe espiritual que es gloriosa, que sufrió por el Señor y que padece junto con otros los sufrimientos por Él, y que dice, Señor, no importa, porque yo te conocí a ti como Rey. Han participado en los sufrimientos por la extensión del evangelio, y también significa que han colaborado con el apóstol Pablo económicamente para que el evangelio sea predicado en el mundo. Recuerdan que una de las razones por las que el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses es porque ellos le habían enviado una ofrenda, una ayuda allí a la prisión en Roma. Pablo dice en otro lugar, ustedes, los hermanos de Macedonia, me han ayudado a predicar el evangelio, me han enviado ayudas aún a Tesalónica. Cada vez que nosotros ofrendamos, que diezmamos, que aportamos para que el evangelio sea predicado, estamos participando en la comunión del evangelio. Estamos extendiendo. Así que Pablo dice acerca de ellos, gracias doy a Dios por ustedes, porque han participado conmigo en la extensión del evangelio. El pastor Iván dice esta mañana, gracias a Dios por ustedes que han participado con nosotros en la extensión de este evangelio. Bendito el nombre del Señor. Al disfrutar los beneficios de la gracia, al sufrir por causa de Jesucristo, al predicar el evangelio a sus amigos y vecinos, y al aportar para que la obra del Señor siga adelante. Gracias a Dios por sus vidas. Pueden tocar al que está al lado suyo y decir, gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios porque el evangelio se ha extendido a partir de ti. Aleluya. Ahora el apóstol Pablo no solo expresó una acción de gracias, sino que expresó su convicción de que la obra que Dios comenzó en los creyentes de la ciudad de Filipos, Él
mismo la terminará. Versículos 6 al 8 dice: estando persuadido, significa convencido, seguro. Estando convencido o persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir, esto va a explicar ahora en qué fundamenta su convicción. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros, subrayen esa frase, sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo está seguro de que la obra que había empezado en la vida de los creyentes en Filipos, esa obra llegaría a feliz término. Dios la iba a culminar. ¿De dónde toma el apóstol su convicción o seguridad? La palabra persuadido aquí se usa en la voz pasiva, es decir, significa estoy seguro, confío. La voz activa es persuado. Yo realizo la acción en otro, pero en este caso la acción está en mí mismo. Y entonces una voz pasiva: yo estoy seguro, tengo convicción. Pablo dice: esta convicción que yo tengo, la tengo porque Dios, todo lo que comienza, Dios lo termina. ¿Me están oyendo? Dios no deja nada por la mitad. Dios no deja nada por terminar. Su obra es perfecta. Bendito el nombre de Dios. Si Él te salvó, si Él te rescató un día, puedes estar seguro y segura que Dios llevará esa obra hasta el final. Nadie va a poder detener la obra de Dios en tu vida. Eso no tiene nada que ver con salvo una vez, salvo siempre. Lo que estoy afirmando ahora es una seguridad de nuestra salvación. Estamos seguros de que somos salvos porque el Dios que empezó terminará con nosotros. Hay lo que algunos escritores han llamado las tensiones teológicas en la Biblia. Por ejemplo, Pablo aquí declara que el que empezó la obra la terminará, la perfeccionará. Y más adelante en el capítulo 2 le dice a los hermanos en Filipos: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces uno no puede pensar que el Espíritu Santo se esté contradiciendo. Lo que tiene que entender es que hay una tensión teológica entre una obra que Dios realiza completamente y una responsabilidad que es de los seres humanos. La obra de la salvación es obra de Dios. Es obra plena de Dios. Y esa obra se nos entrega completa. Consumado es. A nosotros solo nos toca cuidar lo que ya Dios nos dio realizado totalmente. Alabado el nombre del Señor. Dios siempre completa su obra. Este sermón que estoy compartiendo lo deben tener mis hijos. Lo tiene Junior, lo tiene Dani. Yo se los envié a ellos por correo. Yo le dije, yo se los envío para que ellos lo tengan mientras lo estoy predicando. ¿Para qué haces eso, pastor? Porque ellos van a predicar. Para que sepan cómo lo hace su papá. Y un día ellos lo harán. Yo tengo esa convicción en mi corazón. De hecho, ya ellos predican, pero estoy diciendo, esa es una manera de enseñarlos. Así que ellos deben tener allí. Ahora, cuando yo los envié y les hablé de eso, yo les dije,
por favor, esta frase la que voy a decirles ahora, esa frase es el corazón de este sermón. Es la idea central. Y si usted es de los que anotan, entonces por favor escríbanla en mayúscula, negrilla, subrayado y resaltado. La salvación comienza con Dios, continúa con Dios y finaliza con Dios. Es un acto de gracia de principio a fin. Bendito el nombre del Señor. Por eso estamos seguros que nosotros llegaremos a donde Dios ha dicho que llegaremos. Habrá días que fracasaremos. Habrá días que caeremos. Habrá días que vamos a titubear. Habrá días que pensaremos, no lo voy a lograr. Pero Dios lo comenzó. Dios te levantará. Bendito el nombre de Dios. 7 veces cae el justo, 7 veces le levanta Jehová. El que dijo a los hombres, perdonarás 70 veces 7, no va a perdonar menos que eso. Si Él nos pidió a nosotros perdonar siempre, Dios va a perdonar siempre 70 veces 7, porque no nos va a exigir más a nosotros que lo que se puede exigir a Él mismo. ¿Sí me estoy explicando? Así que si yo hablo con algunos de ustedes, me van a decir, pastor, yo fui tentado y caí, como Dani. ¿Te acuerdas de Dani cuando Patrick contó la semana? Tú contaste eso la semana pasada o hace 15 días. Cuando Patrick dijo un pajarito, yo sí puedo decir ya quién es el pajarito. Junior nos dijo a nosotros que Dani en el colegio a la edad de 10 años andaba bailando reggaetón. Y lo peor es que Junior dijo, lo peor es que, porque le decíamos el gordo, lo peor es que el gordo lo hace bien, papi. Y yo dije, ¿y ese muchacho de dónde aprendió eso? Eso sería una transfusión de sangre, hermano, porque esto por acá no fue ni herencia ni nada de eso. Yo decía, Dios mío, y Junior dijo, pero yo les cuento, pero por favor no le digan, no se lo vayan a decir. Digo, pero tenemos que ayudarlo. Pero yo no quiero que él sepa que, porque él va a saber que si ustedes le dicen que estaba bailando en el colegio, él va a saber que fui yo. Entonces, bueno, qué situación esa. Un día voy con él en el carro para el colegio precisamente, y yo empecé una historia. Yo le dije, papi, eso de ser cristiano no es tan fácil. Tu mamá, yo metí a la mamá. Tu mamá, ella antes de conocer a Jesús le gustaba mucho la música y el baile, todas esas cosas. Y ella bailaba, le encantaba bailar. Y ella muchas veces después que se convirtió fue tentada para bailar. Pero fíjate, Dios a ella la ayudó y venció. Y él me quedó mirando, sí, papi. Pero y ella venció, sí, ella venció. Y dije, papi, tú no sabes que a mí también me ha tentado el baile. Pero la cosa es que yo no he vencido, papi. Y esa era la confesión que yo quería escuchar para poderlo ayudar. Ya Patri después contó lo que hice en ese momento. Solo quiero decir, habrá días que serás tentado. Y como Dani, a la edad de 10 años, dirá, yo fui tentado y caí, no vencí. ¿Les ha pasado? Levanten la mano, ¿les ha pasado? Y tú piensas todo se terminó, y Dios dice, no se ha terminado, yo te levantaré, dice el Señor. Yo te voy a dar mi gracia, yo te voy a fortalecer, yo voy a estar contigo, yo te ayudaré, dice el Señor de gloria, porque yo empecé esta obra, yo la termino. No somos perfectos. Por estos días, y sé que es muy de mi casa, pero por estos días estamos estrenando muebles en la casa. 2 muebles. Ustedes saben que me gusta hablar. Entonces,
Pero hay unos muebles que tienen que son un juego, van en conjunto. En realidad es la mesa y el buffet, están allí. Son blancos. Yo sufro de agnosia al color, es decir, yo no identifico los colores. Por eso, extrañamente, usted me oirá decir la persona con blusa de color tal, porque seguro que no voy a dar el color que es. Yo sufro de eso. Pero un día estoy sentado a la mesa del comedor y de pronto yo, que sufro de agnosia al color, le dije, mira, ese mueble ya no es blanco, se está poniendo amarillo. A ver si lo vi yo. Y eso se está volviendo como amarillo. Y esto está blanco. Algo está pasando. Y es que a la persona que hizo el trabajo le vendieron una pintura vencida. Y cuando usan pintura vencida, el blanco se vuelve amarillo. Y entonces ya cuando yo lo dije, todos en la casa, ¿verdad que sí? Y gracias a Dios estaba en garantía. Y ayer llegaron a la casa y lo pintaron. Y ahora el que se ve blanco es ese mueble, porque ahora se está poniendo amarillo este. Pero lo que quiero decirles es que el hombre que hizo el trabajo dijo, cuando él dijo eso yo me asusté, él dijo, lo acabo de pintar, tiene no sé qué cosa, él le echó algo, eso seca en 48 horas. Yo dije, Dios mío, de aquí al lunes no podemos tocar eso. Yo dije, eso hay que meterlo en algún lado, porque esto ¿cómo van a hacer? No lo pueden tocar porque se daña el trabajo. Y tú sabes, aquí entran niños, aquí entramos nosotros, descuidadamente ponemos cosas encima. Ese trabajo lo vamos a dañar, yo pensé. Entonces anoche me inventé una solución. Hice un aviso que dice no tocar. Paréntesis, pintura fresca. Debajo hasta el lunes a las 5 p.m. Dios, el día que te convertiste, te colocó un aviso que dice no tocar pintura fresca hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero yo estoy trabajando, yo lo estoy haciendo. Alabe el nombre de Dios. No trate de cambiarlo. Dios lo va a hacer. Dios lo va a lograr. Él ya hizo la tarea. Ahora hay que dejarlo. Dios está trabajando. Así que cuando mires a tu hermano, míralo como pintura fresca. No tocar. Cuando mires a tu esposo o tu esposa, pintura fresca. No tocar. Dios está trabajando hasta cuando Cristo regrese. Hoy lo veo imperfecto, hoy cometen errores, hoy todavía nosotros hay días que no hacemos lo que debemos hacer, pero no es verdad. Dios está trabajando, somos pintura fresca y Él ya hizo la tarea. Este hombre no tiene que volver a pintar ese mueble, ya Él lo pintó, pero en 48 horas estará completo. Ya Jesús te salvó. Y cuando Cristo venga, estarás completo, estarás maduro. Alabo el nombre de Dios. Debo avanzar, hermanos. Además de fundamentar su confianza, su convicción de que la obra Dios la terminará, en el hecho de que Dios todo lo que comienza lo termina, el apóstol Pablo agrega, dice, versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos, les dije que subrayaran esa frase, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Si uno lee el versículo 7 así como está, puede creer que la seguridad o la certidumbre que tiene el apóstol Pablo de la salvación final de sus hermanos en la ciudad de Filipo
está basada en el hecho de que Él los ama. Porque eso es lo que parece decir: como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en mi corazón. Entonces pudiera parecer que eso es lo que dice el apóstol Pablo. Pero cuando usted lee en el contexto, es decir, toma esa idea en el contexto de lo que la Biblia enseña y de lo que el Pablo dice al final, tenemos que decir que lo que Pablo invoca como el motivo de su seguridad no es que Él los lleva en el corazón, sino la gracia de Dios que los sostiene a todos en medio del sufrimiento. Y lo que Pablo está diciendo es: yo estoy seguro que Dios terminará esta obra, porque su gracia jamás nos soltará. Usted fue salvo por gracia, continúa siendo salvo por gracia y terminará siendo salvo por gracia. Es una obra de la gracia de Dios. Tenemos la gracia para creer, tenemos la gracia para permanecer. Es esa gracia que nos sostiene. ¿Me están escuchando? Descanse en esta gracia de Dios. Dios te hará crecer. Dios te hará madurar. Ahora el apóstol expresa en tercer lugar sus peticiones a favor de los creyentes en la ciudad de Filipos. Versículos 9 al 11. Y esto pido en oración. Ya ha dicho que él oraba por ellos. Ahora nos va a decir por qué ora, qué es lo que pide, cuáles son sus motivos de oración. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Noten, por favor, que las tres divisiones de este sermón están sobre 3 versículos cada una. Desde el versículo 3 al versículo 5. 3, 4 y 5. Desde el versículo 6 hasta el versículo 8. 6, 7 y 8. Y desde el versículo 9 hasta el versículo 11. 9, 10 y 11. Es una triada de 3 versículos en los que el apóstol expresa su acción de gracia, su convicción y sus peticiones. Ahora, él les dijo en el versículo 4 que él rogaba por ellos. Ahora les va a indicar cuáles son las peticiones que hace a favor de ellos. Después de expresarles su amor en palabras, el apóstol Pablo le expresa su amor en acciones. La mejor forma de amar es orar por las personas. En realidad usted ama a las personas, y si usted quiere mostrarle que los ama, ore por ellos. Esa será una muy buena manera de expresarles cuánto les ama. ¿Qué pide el apóstol? El apóstol pide que su amor abunde más y más. Está diciendo: ustedes aman, pero necesito que crezcan en el amor. Mis queridos hermanos, la esencia del cristianismo es el amor. Y necesitamos crecer en el amor. A veces pensamos que ser cristiano se trata de hacer milagros, o se trata de ir a una iglesia y de portar una Biblia y de cantar unos coros con una música contemporánea. Ser cristianos trata de amar genuinamente a las personas. Cuando digo amar genuinamente, no me refiero a amar sentimentalmente. No se trata de lo que sientes, porque el amor es mucho más que un sentimiento. Pasa por allí, pero es mucho más que un sentimiento. La Biblia dice que el amor es sufrido, que es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no se jacta, que no es orgulloso, que no busca lo suyo
propio, que no se irrita, que no guarda rencor. Cuando la Biblia habla del amor, no lo define, lo describe. Y lo describe a partir de lo que hace, de lo que hace por la persona a la cual ama. De manera que no podemos decir es que se me acabó el amor, como algunos matrimonios. Algunas personas cuando están casadas dicen, y si se me acabó el amor, ¿qué hago? Siga amando. Es una decisión. El pastor Sigilfredo, nuestro pastor de toda la vida, decía: cuando se acaba el deseo de amar, subsiste el deber de amar. Es verdad tan profunda. Cuando se acaba el deseo, subsiste el deber, el pacto. Decía Dietrich Bonhoeffer, él es casi la lengua, Dietrich Bonhoeffer, pastor luterano alemán. Estudié todo el día ayer para decir ese apellido. Mentiras. Decía él fue mártir de los nazis. Hitler lo mandó a matar. Y él decía que no es el amor el que sostiene el pacto matrimonial, sino que es el pacto matrimonial el que sostiene al amor. Entiendes el pacto y te mantienes dentro del pacto. Y cuando te mantienes dentro del pacto y se acaba el deseo y se acaba la pasión y se acabará, porque eso se acaba, se acabará, te mantendrá el pacto delante del Dios del cielo que hiciste de amar, de proteger, de cuidar, de ayudar, de sostener, de ser paciente, de ser amable en el trato con esa persona. Que crezcas en el amor. Pero no solo en el amor de pareja, porque en realidad Pablo habla de algo más que eso. Habla del amor entre los creyentes, un amor incondicional y sacrificial. Jesús le preguntaron cuál era el más grande de todos los mandamientos. Y Jesús dijo: el más grande de todos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. Ahora, si usted lee el pasaje, sabe que la pregunta era una pregunta capciosa, que se la hicieron para ponerle una trampa a Jesús. Y entonces Jesús, que no se quedaba con eso, con los religiosos, le agregó a la respuesta. Ya esa era la respuesta y eso era suficiente. Y entonces dijo: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para decirle al líder religioso: si no amas a tu prójimo, no amas a Dios tampoco. El que no ama a su hermano no ama a Dios. Y tenemos que crecer en amor. Ya somos salvos, hemos participado de las bendiciones del Evangelio. Dios está trabajando con nosotros, pero tenemos que crecer en amor. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios no te está pasando de creyente a ser un mujer, a ser un pastor, a ser un apóstol. A Dios no le importa eso. Dios usa a gente así para servir en la iglesia, pero Dios lo que está haciendo es: ya eres salvo, ya eres hijo mío, tienes vida eterna. Ahora quiero que aprendas a amar, a que seas perfeccionado en el amor. Hace solo un momento, ahí sentado, el Espíritu Santo me dijo: tienes que decirles que el amor es perfecto cuando no tiene temor. Así lo dice la Biblia, ¿no es verdad? Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando uno vive lleno de miedos y de temores, con las relaciones, con la gente, no está perfeccionado en el amor. Y Dios quiere que amemos sin miedos, que amemos sin inseguridades, que amemos sin temores, que amemos sin prevenciones, que amemos sin estar pensando en eso. Ya debo terminar, se me acabó el tiempo. Déjame decir, eso queda para el otro domingo. Pero mira, y les digo esto: para que vuestro amor abunde más y más. Y luego dice: en todo conocimiento, en toda ciencia y conocimiento. Ahora, si tú traduces la palabra ciencia es conocimiento, entonces quedaría incorrecto decir
En todo conocimiento y conocimiento. Por eso las traducciones actuales traducen conocimiento, ciencia, y dicen discernimiento. La siguiente, dicen en conocimiento y discernimiento. Y eso tiene sentido porque si tú lees el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor. Es decir, el que tiene discernimiento sabe qué es lo mejor. Entonces Dios quiere que crezcamos en amor. Dios quiere que crezcamos en conocimiento. Dios quiere que crezcamos en discernimiento para que lleguemos a ser irreprensibles en frutos de justicia. En conclusión, amados, de la misma manera que Dios comenzó y terminó la obra de la salvación en los creyentes de la ciudad de Filipos, Dios lo hará con nosotros. Tenemos esta confianza porque Dios es fiel, porque su gracia nos sostiene, porque todo lo que Dios comienza lo lleva hasta el final. De manera que teniendo esta seguridad en nuestros corazones, debemos primero dar gracias a Dios por su obra en nosotros. Segundo, crecer cada día en amor, conocimiento y discernimiento espiritual. Y tercero, orar confiando en que Dios respaldará lo que le pidamos en relación con nuestro crecimiento espiritual. Si usted viene a mí y me dice, pastor, yo quiero que usted ore para que Dios me dé una casa nueva, un carro nuevo, para que Dios haga tal cosa, me bendiga en esto. Yo voy a orar con todo mi corazón y con toda mi fe. Voy a creer que Dios lo va a hacer, pero voy a dejar la puerta abierta, que eso puede que no suceda, porque Dios decide al final qué oraciones de ese tipo responde o no. Pero si usted viene a mí diciendo, pastor, ore para que yo crezca espiritualmente, estoy 100% seguro que Dios responderá esa oración. Él lo llevará hasta el final. Estamos de pie, por favor. Bendigo el nombre del Señor.